Buenas noches, bienvenidos a esta emisión especial, tengo que decir, de nuestro programa Conversando con Humberto. Ustedes habrán notado que en los últimos, ¿qué les digo?, 2 meses o más, yo sí he estado solo haciendo el programa, pero esta noche tengo un invitado muy especial para mí, es un amigo, fue mi pastor en mi iglesia, en la iglesia en el distrito de Almas Rosa. Ahora no está ya como pastor de iglesia de distrito, ahora es un administrador en la Asociación Dominicana del Sureste, del secretario ejecutivo, el pastor Francis Contreras, y yo me alegro muchísimo de tenerlo aquí con nosotros. También me alegro mucho de estar trabajando otra vez en esta ocasión con Raúl Pérez. Realmente yo me siento más seguro y confiado cuando Raúl está en los controles. Me siento bien, cómodo. Yo sé que cualquier cosa que se presente, Raúl inmediatamente la va a resolver. Así que yo le doy muchas gracias a Dios por eso, por Raúl. Así que, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Bien, nosotros tenemos dominio de la iglesia cristiana hasta el año 100. Nosotros sabemos los evangelios, el libro de los hechos, lo que pasó, los viajes de Pablo, Pedro y Cornelio. Nosotros conocemos las epístolas, conocemos el libro del Apocalipsis. O sea, hasta el año 100 nosotros tenemos control de todo lo que pasó. Donde nosotros perdemos el control, el manejo de la cosa es a partir del año 100. El 1 de enero del año 101 de la iglesia cristiana. ¿Qué pasó a través de ahí? El pastor Francis nos va a conducir en esta noche a través de todo el proceso hasta el siglo cuarto, o sea, siglo segundo, siglo tercero, siglo cuarto. Él nos va a hablar de todo lo que pasó y quiénes fueron los protagonistas de ese tiempo. Así que para comenzar, ustedes me van a permitir tener una breve oración. Señor y Dios, gracias por la bendición que tenemos de encontrarnos entre amigos en esta noche para conversar. Vamos a hablar de tu iglesia, de la iglesia cristiana, a partir del año 100. Bendícenos con tu sabiduría y bendice al pastor Francis al caminarnos, encaminarnos por cuando viajemos al pasado a ver todo lo que sucedió con la iglesia en esa época. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Francis, muy buenas noches. Así que introdúzcase usted mismo, ministro. Muchas gracias, hermano Humberto. Qué gozo poder estar aquí, familia. Yo pienso que el programa debía más entre amigos, ¿usted sabía? Entre amigos, porque hace mucho que no me reunía con Raúl, con usted así en un live. Cuando Raúl estaba ya en Luz de Cristo, recuerdo que hacíamos esos programas virtuales y Raúl era el que estaba siempre en la parte técnica. Así que yo pienso que tan importante como es la participación de Humberto en este programa es la participación de Raúl, ¿verdad que sí? Y Sí. qué bueno que estamos aquí los tres unidos. Humberto, gracias por la invitación. De verdad que es un gozo poder participar en este programa, que ya, señores, es un programa de prestigio, que los temas que trata no es fácil, ¿no? Eso no es que, como usted me diga, a ver, que nada más que el Señor te ama y cosas. No. Aquí hay que fajarse, ¿verdad que sí? Para poder participar. Así que de verdad, gracias, líder. ¿Usted me va a decir algo? Adelante. No, le iba a decir que sabe que yo salgo mucho a predicar. Últimamente me están invitando mucho a predicar y mis hermanas de la Iglesia de Luz de Cristo se están quejando. Y yo le digo, lo que pasa es que ustedes tienen que tomar en consideración que yo soy una estrella en ascenso. Que ya está subiendo, ¿verdad que sí? Ya está subiendo. Bueno, de verdad que gracias por la invitación y más con un tema como este. Sabe que creo que desde el cuarto año, del segundo año, perdón, de teología, ya en el 2015, por ahí, 2016, pues no repasaba la historia de la iglesia, una historia que es fascinante, porque de repente uno se mete en esa historia, Humberto, y es inspirado por lo que uno puede revivir allí. Especialmente me gusta mucho cómo lo cuenta Justino González, pero por supuesto, es bien rico la historia. Y el tema de hoy especialmente, Humberto,
hablando, ¿qué pasó después de Juan, allá el año 100? ¿Qué pasó después de Juan? ¿Qué sucedió en la iglesia? Las herejías que se levantaron, las persecuciones que se levantaron, cómo la iglesia fue organizándose de manera gradual, cómo es que se establece ahí en Roma, qué sucede con, cuándo es que la iglesia deja de ser perseguida y comienza a tener un poquito más de estatus, si podemos llamarle así. Todos esos son temas bien interesantes y que de repente la noche sola, ¿no? Este espacio que tenemos aquí, de repente no es suficiente, pero vamos a ver cómo vamos a mirarlo, aunque sea de forma muy puntual, estos elementos, esta parte de la historia. Así que Juan termina su ministerio, muere en el año 100 y con eso se marca el fin de la era apostólica, Humberto. En ese tiempo, pues ya se termina, han fallecido ya todos los apóstoles que vivieron con Jesús, que convivieron con Jesús. Con Juan termina esto. Y entonces comienza una era de desafíos, podemos decir, para esta iglesia, luego de la desaparición de Juan. Ustedes saben que la autoridad de los apóstoles hasta ese momento era única, no se han levantado todavía otros. Y cuando muere Juan, entonces vienen algunos desafíos. Por ejemplo, comienzan a surgir un tanto de herejías, comienza cierta situación estructural de la iglesia. Esos desafíos, pues, con esos desafíos se levantan otros líderes. Por ejemplo, se levanta Clemente de Roma, que fue uno de los primeros líderes conocidos después de los apóstoles. Eso fue ya aunque Clemente realmente muere en el 99, pero ya él creó unas bases. Fue alguien muy fuerte en el cristianismo, se le conoce a ellos como los padres apostólicos, pero aparte de Clemente de Roma, se levanta uno que fue un discípulo de Juan. Nos referimos a Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía, o el obispo de Antioquía, fue uno de los primeros que fue arrestado y llevado a Roma. Y allí Ignacio de Antioquía escribe 7 cartas que se destacaron, puesto que con ellas él promovía la unidad de la iglesia. También comenzó también él allí a promover la obediencia a los obispos. Ignacio de Antioquía defendió en ese momento la doctrina de la encarnación de Cristo. Te recuerdan que vamos a hablar un poquito más de ello en pocos minutos. Surge el gnosticismo con el tema del docetismo, esta doctrina que afirma que Cristo apareció solamente en cuerpo, no parecía tener cuerpo físico, y entonces Ignacio de Antioquía comienza a atacar estas herejías. Así que con Juan no termina, por supuesto que no, el liderazgo, sino que se levantan otros padres apostólicos. Y no puedo dejar de mencionar el famoso Policarpo. Lo había escuchado mucho en prédicas, con una frase famosa que Policarpo utilizó cuando fue al martirio. Él decía: 86 años le he servido. Cuando le decían que negara a Cristo, pues Policarpo utilizó una frase bien conocida: 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me salvó? Poderoso, eso se quedó inscrito en la historia. Policarpo fue uno de los padres de la iglesia que fue al martirio en el 155 después de Cristo, y fue un tremendo defensor de la ortodoxia de la iglesia. Especialmente él también luchó contra el gnosticismo y defendió la fe apostólica en su momento. Así que vemos esa transición de Juan, el escritor, lo vemos allí, hasta los padres de la iglesia. Así que Humberto, esos primeros años de la iglesia fueron difíciles, pero Dios siempre levanta a alguien, y en este momento levantó a los padres de la iglesia. Con la muerte de los apóstoles, pues los obispos surgen como figuras claves en la estructura organizativa de la iglesia, y entonces viene lo que la historia llama la sucesión apostólica. Ahora bien, junto con todo esto,
Humberto, hablar un poquito más sobre las herejías que se levantaron luego de la muerte de Juan el Bautista, porque esto va a ayudarnos mucho a entender la historia. Tres herejías básicamente se levantan en la iglesia que atentan contra la estabilidad del cristianismo en su momento. Una de ellas el gnosticismo, otra de ellas el marcionismo. Mi esposa me decía cuando me veía estudiar este tema, de forma, ¿sabe? Como Giselle, bromeando. Si se refieren a los marcianos, ahí digo, no, no, no. El marcionismo es otro tema. Y también están ¿cómo llaman? Montanistas, Sí, también se levantaron en ese momento. ¿Quiénes eran los gnósticos? Los gnósticos me llamaron la atención porque yo conocí cuando era diseñador un compañero que era gnóstico y yo en ese momento no sabía qué era eso. Yo lo conocí en la universidad, por supuesto. Y qué interesante, Humberto, es que siendo que se levanta el cristianismo, el gnosticismo, por lo menos el que conocí con este muchacho, con este compañero, muy parecido al cristianismo, pero con filosofías bien interesantes, bien extrañas. Por ejemplo, los gnósticos se levantan en el siglo II, principalmente, por supuesto, debo hacer una aclaración, Humberto, cuando nosotros leemos las cartas de Pablo a Timoteo, los que refutan la autoría de Pablo en las cartas a Timoteo, las cartas pastorales, dicen que siendo que Pablo trata temas gnósticos contra los gnosis en las cartas pastorales, entonces las cartas pastorales no pertenecen a Pablo. No, no, no. Fue que se estaba levantando ya raíces del gnosticismo y Pablo estaba tratando de pelear de inmediato contra ellas. Pero formalmente el gnosticismo nace en el siglo II, en esta época que estamos hablando, y el gnosticismo eh, surge con una visión dualista del mundo. Ellos entendían que, perdón, el mundo material era visto como, a ver, inherentemente malo, o sea, el mundo material per se era malo, era creado por un ser inferior, y mientras que el mundo espiritual, ellos los presentaban, era bueno, era el verdadero mundo creado por Dios, un ser supremo, y ahí viene pues el concepto que ellos tenían docetistas de Cristo Jesús, de que Cristo no vino realmente en carne, porque ¿cómo es posible que un Dios ¿cómo es posible que Dios se pusiera en un cuerpo que es malo, en una materia que es mala? Así que ellos creían que Jesús realmente vino en espíritu. También ellos creían en el gnosis. De paso, la palabra gnóstico viene de la palabra griega gnosis, que es conocimiento. Y los gnósticos creían que la salvación no se obtenía a través de la fe en Cristo, la gracia en Dios, sino a través de un conocimiento secreto. Y ahí es donde me recuerdo muy bien este compañero mío, un conocimiento esotérico que pocas personas podían conocer. Era algo que si Humberto fuera gnóstico, Dios lo libre, todos esos libros lo ayudan con ese conocimiento. Entonces, ellos entendían que ese conocimiento supuestamente revelaba los secretos del universo y eso le permitía a los gnósticos escapar de ese siglo malo y de la corrupción del mundo material. Así que los gnósticos fue una filosofía, una herejía que se levantó muy peligrosa dentro del cristianismo, que amenazó mucho el cristianismo en su momento. Los gnósticos, como ya mencioné, promovían el docetismo. ¿Qué es eso? Es lo que parece ser, no es lo que es, sino lo que parece ser. Y con esto, pues ellos sostenían que Cristo realmente no había venido en carne y hueso, sino que solamente parecía tener un cuerpo humano. Parecía tener un cuerpo humano. Noten que siguen siendo cristianos, solo con conceptos sumamente peligrosos y utilizaban para ello incluso la Biblia de alguna manera. Entonces, ¿cómo responde la iglesia? Ahí viene, Humberto, los defensores del cristianismo, personas que se destacaron por lo que hicieron en su momento uh, a favor de la lucha de conservar la doctrina pura de la iglesia. Y ahí viene Ireneo de Lyon o de Lyon, no sé la forma correcta de pronunciarlo ahora, pero Ireneo se levanta allí
aproximadamente año 200 por ahí, y es el teólogo que más se conoce en el gnosticismo. Una de sus obras contra herejías, allí Ireneo estudió todo cuanto existía para refutar el gnosticismo. Él estudió la plenitud de la encarnación de Cristo. Este hombre estudió profundamente la muerte, la resurrección de Cristo, creó toda una teología profunda sobre esto para atacar el gnosticismo. Pero también se levanta contra los gnósticos Tertuliano. Y Tertuliano fue uno de los primeros que desarrolló la doctrina de la naturaleza de Cristo y la doctrina de la Trinidad. Él fue uno de los que con la doctrina de Cristo, pues atacó el gnosticismo, especialmente en la obra que él tituló Sobre la carne de Cristo. No me atrevo a pronunciarlo en su idioma original para no pasar vergüenza aquí en público, ¿verdad? Así que él, como respuesta, defiende el cuerpo humano de Jesús. Y fíjense, esta parte de la historia de la iglesia es importante, muy importante. Y de paso, quiero hacer un paréntesis, Humberto, porque qué cosa que la iglesia casi no hablamos de historia de la iglesia. Y esto a veces no nos ayuda a sostenernos, a fundamentarnos en la fe, porque no conocemos de dónde venimos, de dónde viene todo esto. Fíjense que ahí comienza a surgir de alguna manera, por supuesto, es bíblico, lo vemos en la Biblia, pero comienza marcadamente un interés por la Trinidad y la naturaleza de Cristo a raíz de una respuesta a los gnosis. De manera que Dios eh, eh, utiliza la historia para que su iglesia vaya creciendo. Y los momentos más críticos de la iglesia, ya sea en persecución, y ya estoy ahora aplicando, debí aplicar al final, pero la persecución tanto doctrinal como religiosa de parte de los diferentes gobernadores hizo que la iglesia, en vez de debilitarse, se fortaleciera. Qué interesante eso. Eso Sí, me llama sí. bastante la atención. Se fortalecía la iglesia tras la persecución doctrinal y la persecución religiosa. Aparte de los gnósticos, Humberto, también se levantó Marción de Sinope con el marcionismo. Y fue una de las doctrinas que entonces mueve al canon. Y voy a ir por ahí un momentito al marcionismo porque afectó mucho a la iglesia en su momento. Marción se conoce como uno de los primeros que intentó establecer un canon. Ahora, lo de Marción fue interesante porque Marción entendía que, bueno, de paso, no mencioné que Marción era también un tanto gnóstico, solo que con otras ideas un tanto diferentes. ¿Qué creía Marción? ¿Qué creía Marción? Él entendía que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento eran dos deidades totalmente diferentes. Él decía que el Dios agresivo, el Dios que mata pueblos, que manda asesinar, no es el Dios del Nuevo Testamento. Y entonces él rechaza por completo, él rechaza el Antiguo Testamento de raíz. ¿Y qué hace Marción? Y vamos a llamar el canon de Marción. No existe formalmente un canon de Marción, pero él intentó hacer un listado. ¿Qué hace Marción? Él elimina el Antiguo Testamento, pero también elimina todo lo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, como lo conocemos hoy, que, que presentaba algo de ese Dios. Entonces, el Evangelio de Lucas, por mencionar algo que ya estaba bien popularizado en ese momento, él solamente deja algunas versiones de eso, elimina muchas cartas de Pablo, en fin, el afán de Marción era promover un Dios solamente de bondad, un Dios que pasa la mano, un Dios que te ama, etcétera, etcétera, y elimina todo lo otro que se refiere a esto. Así que, ¿cómo responde la iglesia a esto que Marción estaba proponiendo? Bueno, la iglesia, Tertuliano se levanta otra vez. No solamente mencioné que se levantó contra el gnosticismo, pero también Tertuliano se levanta ahora con su obra Contra Marción. Sí. Y aquí él argumenta acerca de la ley y los profetas. Y también es uno de los primeros que entonces comienza a definir un listado que, aunque no era oficial, pero él comienza ya a definir los listados del Nuevo Testamento. Ya por supuesto el Antiguo Testamento era un poquito, ya estaba ya más
más establecidos porque estaba el canon hebreo y aunque el cristianismo no seguimos este canon, pero estaba el canon que la Septuaginta asumió con los deuterocanónicos. Ya sabemos que el canon hebreo tenía ya la Torá, estaba el Neviín, estaba el Ketubín, que son los libros que nosotros conocemos actual, los profetas, estaban los escritos y estaba la Torá. Pero fíjense, no había todavía un listado oficial del Nuevo Testamento que comenzó a surgir como una respuesta a Marción. Y finalmente, otra de las principales herejías que se levantaron luego de la muerte de Juan fue la que Montano presentó junto a dos damas, a ver si me acuerdo los nombres de ellas, creo que Priscila y Maximina, me parece el nombre, no recuerdo bien el nombre, Maximila. Estos líderes del montanismo pues promovían un estilo de vida ascético y extremadamente riguroso, donde ellos se preparaban, ellos decían que tenían una revelación especial que superaba la de los apóstoles. Qué interesante. Así que ellos rechazaban todo lo que había pasado antes y la revelación que ellos tenían era la especial. Esta gente promovían un estilo de vida donde ellos se iban a los montes y como que me da un poquito de lo que nosotros tenemos actualmente. Fíjate qué interesante, cuando yo miro la historia, que es cíclica de alguna manera, o sea, se repite la historia. Por eso es que la sierva de Dios, Humberto, dice que cuando nosotros no repasamos la historia, no miramos la historia, fácilmente la repetimos. Ahí yo veo los montanistas precisamente de alguna manera revelados en la actualidad. Bueno, en la actualidad no, la iglesia nuestra ha sido objeto de muchas disputas con lo que se conoce mayormente como los galateos. Pero fíjate que esta gente, los montanistas, pues animaba a los cristianos a ayunar más frecuentemente, renunciaban al matrimonio, vivían de una manera totalmente separada del mundo. En muchos casos, ellos incluso aceptaban el perdón de los pecados cuando eran muy graves. Cuando usted cometió algo muy grave después que fue bautizado, por ejemplo, como el adulterio o la apostasía, eso era rechazado totalmente por los montanistas. Así que ese afán de obras y obras pues era muy marcado por ello. ¿Cómo la iglesia entonces trabaja contra todo esto? Digamos que responde a todo esto. Bueno, hubo un concilio, el concilio de Éfeso. Ellos trataron todos estos temas contra los montanistas, lo carismático que de paso le vino haciendo, le hizo un poquito de daño a la iglesia porque se fue a un extremo de demasiada formalidad. Fíjate que fíjese, en el afán de atacar algo, entonces se fue a un extremo la iglesia. Así que estas herejías, Humberto, el gnosticismo, el marcionismo, el montanismo, indudablemente representaron un desafío a la enseñanza cristiana tradicional, la que quedó establecida hasta Juan, y empujó esto a la iglesia a desarrollar un poquito más su teología y al mismo tiempo su estructura. Cuando digo que comenzó a desarrollar su estructura, porque ahí comenzó ya a desarrollarse un cuerpo doctrinal más sistemático. Digamos, comenzó a mirarse un poquito más, tuvimos mayor precisión teológica, ahí viene, como ya mencioné, la encarnación de Cristo, la naturaleza de Dios, ahí se comienza a mirar un poquito ya la estructura de la escritura, la unidad de las escrituras. Ahí ahora va a surgir el canon, que no sé si Humberto, podemos también mirar el tema del canon, y también miramos allí el tema del Espíritu Santo. Pero también la iglesia comienza a surgir lo que luego vino a ser un problema, si podemos llamarlo así, con el perdón, que fue la autoridad episcopal. Adelante, Humberto. Me llama la atención, ministro, que Clemente de Roma fue discípulo de Pablo. Sí. Fue discípulo de Pablo. Eh, Ignacio de Antioquía, Papía de Hierápolis, Policarpo de Esmirna, fueron discípulos de Juan.
quienes toman el relevo, el testigo a la muerte de los apóstoles, fueron los dirigentes o los que le llevaban la maleta a ellos. Fueron sus apóstoles, fueron sus discípulos. Los que ellos formaron. Aprendieron bajo la dirección de estas fieras, de estos apóstoles que fueron lo máximo. Y fueron estos que aprendieron, que estuvieron humildemente al lado de ellos, que trabajaron con ellos, los que mantuvieron la cohesión de la iglesia, los que avanzaron la predicación del evangelio. Entonces yo le pregunto, y vamos a seguir con los temas, pero le voy a hacer esta pregunta. El discipulado, el hacer discípulos, es fundamental para la proclamación del evangelio, para la permanencia de la iglesia. Totalmente, totalmente. De paso, el cristianismo está fundamentado en el discipulado. Cuando la iglesia olvida esto, cuando la iglesia, mira, hay una preocupación creciente en la iglesia hace muchos años y yo creo que es importante que, no sé si tú tienes algún programa, usted tiene algún programa que tiene que ver con el discipulado, porque hay una preocupación creciente en la iglesia a nivel nacional, tiene que ver con el discipulado precisamente. Y quiero aprovechar, Humberto, que te hizo esa pregunta para hablar, aunque sea un momentito, de, no quiero distraerme, pero debo mencionarlo. Desde la Unión Dominicana y la Asociación Dominicana del Sureste estamos muy preocupados por este tema del discipulado. Es la razón por la cual en el plan Misión Nehemías Yo Iré, pues estamos hablando tanto del discipulado y estamos procurando precisamente trabajar ese tema. En la asociación, el Departamento de Evangelismo, la iniciativa ha venido como de vuelta al discipulado precisamente porque cuando miramos la historia de la iglesia, lo que usted ya ha señalizado, los que han tomado las riendas de la iglesia, los que han atacado, han defendido a la iglesia en su momento, siempre fueron aquellos que sirvieron a alguien que los guió, que hizo mentoría de ellos. Entonces yo pienso que cuando bautizamos a alguien debemos prestar mucho más atención porque una vez se bautiza a la persona es que el problema, digamos que comienza, si le llamamos problema. El desafío ahí que comienza. Tomar ese nuevo creyente y hacer de él un discípulo, pues es lo que va a mantener o lo que va a ayudar a que la iglesia se pueda perpetuar, digamos así, en el tiempo, manteniendo frescas las doctrinas. ¿Sí? De manera que el discipulado, indudablemente, Humberto, es fundamental. Es fundamental. ¿Cómo, eh, cómo mantuvieron los líderes de la iglesia del siglo segundo y el siglo tercero a la iglesia unificada en medio de todas las persecuciones que la iglesia sufrió a partir del año 64 y hasta el año 313, casi 4 siglos de persecución? Tremendo, tremendo. Mire, precisamente la iglesia, pues de alguna manera comenzó a crear una estructura eh, eclesiástica donde los obispos comenzaron a levantarse personas que, como Justino Mártir, claro, Justino Mártir está años antes, pero pudiéramos destacarlo, se comienzan a levantar para defender la iglesia eh, a nivel doctrinal. Y la iglesia peleó de muchas maneras. Ahora, me llama la atención, Humberto, que qué interesante que aunque la iglesia fue perseguida por tanto tiempo, la historia registra al menos 10 periodos de persecución, comenzando con Nerón, eh, allá en el 60 y pico, creo que 64, la temporada de Nerón. Hay un registro que lo tengo por aquí, yo quiero citarlo. La sierva de Dios, estaba leyendo la sierva de Dios en el libro El conflicto de los siglos. Ella menciona algo interesante que yo quiero, me permita citar, Humberto, hablando de la persecución y cómo se mantuvo la iglesia. Yo no sabía que usted me iba a hacer esa pregunta, pero qué interesante que lo leí ahí y ahora pues me llegó. Fíjense lo que dice aquí. Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles protestantes caían en su puesto. Triunfaban por su derrota. Qué interesante, triunfaban por su derrota.
Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. Amén. El evangelio cundía más y el número de sus adherentes iba en aumento. Alcanzó hasta las regiones inaccesibles para las águilas de Roma. Dijo un cristiano, ella está refiriendo ahí a Tertuliano, aunque no, me parece no lo cita el libro, pero bueno, creo que está en el pie de página del Conflicto de los Siglos, pero ella cita a Tertuliano y dice, dijo un cristiano, reconveniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución, mire lo que dice, atorméntennos, condénennos, desmenúcennos, que vuestra maldad es la prueba de vuestra inocencia, de nada les vale su crueldad. Y ahora vienen las palabras memorables de Tertuliano. Más somos cuanto derramos más sangre. La sangre de los cristianos es semilla. Tremendo. O sea, cuando el enemigo más se levantó contra más la iglesia se fortalecía, más se levantaban líderes que estaban dispuestos a pelear. Por ejemplo, cuando yo miro con detenimiento la historia de Policarpo y veo a este hombre que estuvo dispuesto a sacrificar, al principio le dio un tanto de temor y él echó para atrás, pero de repente, pues, este hombre se levanta. O sea, Dios levantó gente, personas que amaron la iglesia, que defendieron la iglesia y que estuvieron dispuestos a dar sus vidas por la iglesia. También, como digo, contra todo esto que se levantó en esos días, pues la iglesia respondió doctrinalmente por ejemplo, en Alejandría, estaba allí una sede de estudio profundo de la Biblia. Qué interesante. O sea, nota que la iglesia respondió de una manera que fue una bendición. La persecución fue una bendición para la iglesia en su momento. Entonces, ¿saben? Cuando yo estaba reflexionando en la historia que estaba repasando de la iglesia, no encontré el texto. Si usted lo tiene en algún momento por ahí, pues de la sierva de Dios me recordé un texto que cuando la iglesia eh, está muy cómoda, no causa, no causa persecución, algo así, ¿no? Yo sé que estaba reflexionando y precisamente también en la lección, estoy compartiendo la lección de escuela sabática del próximo trimestre y me corresponde ser el moderador durante todo el trimestre. Y ahí mirábamos precisamente que la piedad, el ser cristiano, causa problemas a nuestro alrededor porque la gente se inquieta cuando tú eres realmente cristiano. Cuando tú eres perseguido, por supuesto, como dice la palabra de Dios, por cosas que son mentiras, te están acusando sin base, pues entonces siéntase orgulloso porque realmente, posiblemente el enemigo está revuelto con esto. Continúa entonces Humberto con lo del canon, ¿verdad? Que si quiero hablar un poquito acerca del canon, Yo como... quería Sí, mencionar adelante. a los apologistas Sí, antes de adelante. entrar al canon. Eh, Celso le cayó arriba a la iglesia en ese entonces, un filósofo y argumentador del Imperio Romano de ese entonces, creo que del siglo segundo o del siglo tercero. Y sin embargo incluso hubo uno que dijo que a los cristianos se les perseguía no porque fueran malos, sino porque eran diferentes. Son diferentes, no tienen nuestras costumbres. Entonces, por eso hay que perseguirlos, porque no son como nosotros. Eh, Creo que este fue, si no me equivoco, Trajano, si no me equivoco, en tiempo de Trajano, el tiempo de Trajano. en tiempo de Trajano, sí. Fue eso. Entonces, tenemos a Justino Marte, Ireneo de León, Hipólito de Roma, Novaciano, Tertuliano, toda esa gente. ¿Necesita la iglesia apologistas ahora, ministros? Una pregunta que un gancho terrible. La iglesia de alguna manera ha descontinuado la apologética. Eh, de paso, es muy escaso usted ver la iglesia, por lo menos la iglesia adventista, en esos debates públicos. Sin embargo, yo pienso que el Señor tiene su gente que está para eso, de alguna manera. Pero se ha descontinuado, Humberto, hace mucho. La iglesia tenía incluso dentro de las materias de
de teología, yo me enteré que había apologética. ¿Cómo hacer apologética? Ya no se da esas materias, ya no, ya la iglesia ha bajado mucho todo eso, pero yo pienso que los contextos se pueden dar para tratar temas como esos, temas que de defensa de la iglesia. eh, a veces hay que tenerle cierto temor porque ahora el problema, Humberto, es que se levantan personas, supuestos apologetas de la iglesia, pero simplemente buscando views. Sí, 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 Buscando sí. cosas, a veces realmente no están defendiendo la iglesia, sino que están defendiéndose ellos mismos, buscando ciertos intereses, buscando que rating, buscando algo. Son pocos los programas que se levantan sin ánimo de ser lisonjeros como este, que realmente tienen un interés de instruir, de educar a la iglesia, de enseñar. Si esos son los propósitos, pues son buenos, Humberto, son sanos. Pero ya eso casi no se ve realmente. La apologética casi no se usa y yo pienso que es porque hay ahora un afán de respeto y ahora hay cualquiera fácilmente te denuncia porque, o sea, no, el tiempo es diferente, el tiempo es Es diferente, diferente. ya cada quien respeta el pensamiento del otro, ya Humberto tiene su propio criterio, yo lo respeto, pero yo creo, Humberto, firmemente que de alguna manera la iglesia, especialmente cuando se levantan de manera oficial contra las doctrinas de la iglesia de alguna manera responde. Dame entender. Perdón, cuando de repente se levantan temas como la teología de la última generación, por mencionar algo, solo por mencionar algo, la iglesia de repente no se levanta y hace una situación, una campaña de medios para atacar eso, sino que la iglesia responde con un libro clásico del adventismo, por decir algo. O de repente organiza, como lo hicimos aquí en su momento, cuando eso se estaba levantando, un encuentro con los principales líderes de la iglesia y habla sobre el tema, traen a Vladimir Polanco, traen a Hermes Tavera, pero el tipo de apologética que existía en ese tiempo, que era una discusión pues marcada entre doctrinas y cosas, no existe como tal, pero sí, como digo, la iglesia se levanta siempre a defender las doctrinas principales. Cuando son temas vagos, la iglesia no se mete en ese tipo de cosas, realmente no se mete en ese tipo de cosas. Vamos entonces con el canon, ministro. ¿Por qué el Evangelio de Bernabé no está en el canon? Y sí tenemos a los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Oh, perfecto. Mira, eh, eh, cuando surge no solamente el de Bernabé, el Evangelio de Tomás, por ahí anda, a ver, memoria me ayuda. Bueno, cuando se levantan había más de 2000 evangelios escritos, Humberto, por ahí, que los críticos dicen que debieron entrar al canon. O sea, ellos dicen que perfectamente eran candidatos al canon. ¿Por qué tan pocos entonces fueron escogidos? ¿Qué había en ese momento o qué criterios habían para, eh, digamos que, escoger? ¿Cuáles fueron los criterios los criterios para la aceptación de algunos libros? En el siglo II y siglo III, cuando se comienza a pensar en un canon, habían criterios. Número uno, el criterio de apostolicidad, así le llaman a esto. El criterio de apostolicidad es para que un libro sea aceptado como inspirado, número uno, tenía que haber sido escrito por un apóstol, o al menos por uno de los que estuvo cerca de los apóstoles. Por ejemplo, no hubo problemas con con las cartas de Pablo. No había problemas con las cartas de Pablo. Por supuesto, Hebreos se creía, y todavía muchos argumentan que no es de Pablo, pero las cartas por ejemplo, Gálatas, los Romanos, no hubo problemas con esas cartas en ese momento. Tampoco con los evangelios hubo problemas con el evangelio por ejemplo, Lucas, que no fue de los discípulos de Cristo directamente, perdón, Lucas fue un apóstol, no hubo problema con ninguno de los evangelios. Ahora bien, cuando cuando no era alguien del grupo de los apóstoles o fue un discípulo de los apóstoles,
entonces esto fue altamente rechazado. Eso fue el primer criterio. Si eran los apóstoles, no había problema. Si era uno de los seguidores de los apóstoles muy cercanos, que vivió con ellos ahí cercanos, no había problema. Ahora, también el uso que le daban a esos libros en la liturgia de la iglesia, esos textos que ya eran leídos de manera regular en la liturgia, que lo utilizaban en las enseñanzas de la iglesia, eran aceptados con mucha probabilidad. Es el segundo criterio que nosotros vemos que la historia registra, pero también uno muy importante es la conformidad con la doctrina. Y yo estaba compartiendo esto en Radio Amanecer los 2 domingos pasados, hablando un poquito del canon, y mirábamos allá cómo los concilios, concilio de la Odisea, concilio de Hipona, de Cartago, en esos concilios se miraba también en la conformidad doctrinal. Es por esa razón que muchos de los escritos que están descartados actualmente, como que usted mencionó, pues no fueron aceptados porque no había conformidad doctrinal. De repente se levantaban algunas herejías en alguno de ellos. Y también, Humberto, la aceptación universal dentro del mundo del cristianismo. Cuando ya era aceptado de manera universal, pues, déjame un segundito, Humberto. Doña. Mira, estoy en mute, pensé que estaba ya hablando. Entonces, estos evangelios se consideraban apócrifos, o esos textos se consideraban apócrifos porque precisamente no cumplían con esos requisitos. La de Bernabé, yo no recuerdo mucho, honestamente, Humberto, haber leído sobre la de Bernabé, pero así de muy por arriba, la fecha de composición, la autenticidad también fue muy cuestionada en su momento. La de Bernabé de manera particular, y la de Tomás también, y por eso fueron así rechazados. Cuando yo sigo mirando un poco el canon, Humberto, cómo fue eh, conformado este canon. Gracias, doña. Perdonen, familia, sabe que tengo una situacióncita aquí en la garganta. Se valen esas pausas en público, Humberto, así. Sí, sí, se vale, se valen. Ustedes no hacen esos cortes, ¿no? Es un problema. No, no, no. Digo, Nosotros le uno damos para no, adelante. Esto es en vivo, pastor. es un problema cuando Sin edición ni nada. Esto es en vivo. estoy sin nada. Hay que inventarse algo en vivo ahí que no pueda cortar todo. Bueno, pues el, el canon pasó por un proceso. Bueno, yo no sé si nos estamos desviando al mirar con detenimiento el canon, Humberto. No, no, No no, sé dele, dele. Es si nos vamos importante. a otro tema. Bueno, cuando miramos el tema del canon, el canon de la Biblia, y cuál fue el proceso que se siguió o que la iglesia agotó, que la historia registra, por supuesto, con relación al canon, hay que mirar necesariamente los diferentes concilios que, que la historia registra. Denme un segundito, por favor. A ver, aquí lo tengo. Ahora sí. Cuando hay que mirar los diferentes concilios que la historia presenta para el tema de la canonicidad. El primer concilio es el concilio de la Odisea. Este concilio, pues, es el primero en establecer los 27 libros de la Biblia. Eh, Luego viene otro de los concilios que fue muy relevante cuando hablamos del tema del canon de la Biblia. Hay un libro muy interesante que nosotros podemos citar, estudiar, lo estaba mirando en estos días, es un libro de un teólogo muy famoso, F. Bruce, y él habla precisamente de esos diferentes concilios y cómo cada uno de esos concilios fueron importantes cuando hablamos de canonicidad. Como mencionaba, el de la Odisea fue muy importante, el concilio de Hipona hizo un gran aporte en este sentido, pero todos estos concilios, tanto el de Hipona como el de Cartago, que de paso fueron dos concilios
Fueron dos concilios de Cartago. Este concilio de Cartago y Hipona y el de la Odisea, también el concilio de Roma, todos ellos trabajaron, de alguna manera fueron aceptando cada vez más libros, pero llama la atención que cuando hablamos del Antiguo Testamento, ellos seguían aceptando los libros deuterocanónicos. Qué interesante que libros como el Apocalipsis fue, si no en el de Cartago, aceptado finalmente. Otros concilios importantes como el de Florencia en el año 1544, 1549, estos concilios también trabajaron el tema del canon, la unificación de la iglesia, pero el concilio cumbre que presenta la historia es el concilio de Trento y fue un concilio que se levantó contra la reforma. Cuando Lutero, allá en el 1500 y tanto, Y Lutero se levanta y rechaza, 1517. 1517 rechaza, muchas gracias Humberto, él rechaza no solamente algunas doctrinas del catolicismo, sino que también rechaza el Lutero el, los libros apócrifos, porque Lutero dice que nosotros teníamos que apegarnos a la fe judía, a lo más posible a las raíces del judaísmo, y siendo que el judaísmo no aceptaba oficialmente estos libros apócrifos, pues entonces también Lutero y los reformadores estaban rechazando estos libros. De paso, quizás para algún amigo que nos escucha ahora como iglesia adventista, pues también aceptamos o recibimos como válidos, al igual que Lutero, lo que los hebreos consideraban como libros fidedignos, libros inspirados. Así que el Concilio de Trento se levanta como una contrarreforma para atacar a los reformadores protestantes e insisten precisamente en mantener oficialmente los libros de deuterocanónicos. Allí que se hace la división oficial entre lo que hoy conocemos, la Biblia católica, si pudiéramos llamarle así, y la Biblia protestante. En ese concilio fue que se marcó definitivamente. Bueno, mucha gente, de paso, Humberto, dice que habla de concilio de Nicea como que trató ese tema, pero no trató ese tema el concilio de Nicea. El concilio de Nicea trató otros temas que creo que no va a dar tiempo a mencionarlo aquí. Adelante, líder. Yo llamo al concilio de Nicea del 325 el concilio de la Pecosá, ¿Por qué usted le llama así? Oriente. porque Alejandro, el obispo de Alejandría, eh, al enfrentar a Arrio, hay un cuadro muy famoso de eso. Alejandro le dio una bofetada tan grande a Arrio cuando estaban discutiendo sobre la naturaleza de Cristo, que yo personalmente yo le digo que fue el concilio de la bofetada, porque eso fue lo que más quedó De esa época, ese concilio, ese sí. concilio. Tremendo, tremendo. Así que, Humberto, yo pienso que el mirar, hay mucho que mencionar del canon. Ahí miramos dos programas de una hora y algo ahí en la radio, y cómo esto fue formado el canon, la confiabilidad que tenemos en los escritos bíblicos, cómo la historia, que no fue un antojo de alguien que se levantó en su momento y decidió cuáles eran los libros, no, sino que fue un proceso muy cuidadoso, cuáles eran los libros que íbamos a tener y todo eso, y es algo que aporta mucho a la iglesia de hoy. Para ir cerrando porque yo no quiero terminar y que, como usted termina, y que ya terminé. No, yo quisiera por lo menos mencionar algo, por lo menos algo sobre cómo la iglesia pasó de ser perseguida, establecida, y cómo la iglesia como que descansó de esos años de crisis, si pudiéramos decir eso. Después de las grandes persecuciones, Humberto, que vemos en la historia ya con Diocleciano, Marco Aurelio y todo ello, es interesante que se levanta alguien que trae cierta estabilidad a la iglesia ya en el siglo IV. Y ahí sí entra Constantino.
Constantino aparece bajo un contexto interesante. Él estaba en una batalla, pues, en el año 312, y entonces él tuvo una visión, específicamente el 28 de octubre, tuvo una visión donde la tradición cuenta que él vio una cruz en el cielo, acompañada por unas palabras latinas. En español significaría en este signo vencerás, en este signo vencerás. Y entonces él vio una cruz, él vio realmente una P, como con una X, y eso todavía lo vemos en la iglesia popular. Esa P y esa X todavía sigue siendo parte del simbolismo que utilizan las iglesias católicas. Y viene de ahí lo de Constantino, cuando en el puente Milvio él entonces acepta el cristianismo. Entonces, Humberto, no es sino cuando se emite el Edicto de Milán, cuando se proclama la libertad de culto y el cristianismo comienza a tomar un estatus un poquito más fuerte con Constantino. Constantino apoyó la iglesia, él no se bautizó de una vez, sino hasta sus últimos días, pero nosotros vemos a Constantino que ya usted mencionó un poquito acerca del arrianismo. Constantino pues convoca o organiza el primer concilio de Nicea en el año 325, y en este concilio, pues un concilio ecuménico, de paso, primer concilio ecuménico, eh, donde se defiende la divinidad de Cristo Jesús, que fue altamente atacada por Arrio. Arrio estaba enseñando en ese momento que Cristo era una criatura creada. El arrianismo, Humberto, como bien nosotros conocemos, fue tan fuerte que todavía en la actualidad tenemos personas que con doctrinas arrianas, todavía en estos tiempos. De paso, Claro. se levantó un movimiento, un tema que yo conoce como la Iglesia Adventista, hace muchos años, pues ha sido de alguna manera afectada por conceptos arrianos, pero yo tuve una experiencia hace como 10 años que pude ver una iglesia totalmente dividida por los conceptos, el mismo concepto de Arrio, donde presentaba a Cristo como un ser creado Sí, sí. por Dios Padre, y por lo tanto no era coeterno como bien se estableció. Así que en este concilio, en el de Nicea, pues la iglesia responde al arrianismo. Y cuando responde al arrianismo, ahí se quedó el famoso credo niceno. Es un credo que yo no sabía que era el credo niceno cuando yo lo decía chiquito, pero cuando yo estaba ahí lo decía, creo en Dios Padre. No me acuerdo, y sé que usted se lo sabe, porque usted me lo dijo una vez, que creo, ¿no? Usted me fue que menciona el credo, ¿no? Sí, yo Usted creo que se lo sabe muy bien el credo, me lo sé, sí. Yo fui ¿verdad? monaguillo, yo me lo sé. Sí, 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 sí. Entonces, finalmente, la iglesia toma mayor estabilidad con Teodosio I y el Edicto de Tesalónica, cuando allí finalmente declaraba al cristianismo como la única religión oficial del Imperio Romano. Ahí comienza la iglesia a tomar ya la fuerza que después se registra en la historia. Y ya, Humberto, como usted dice, hasta aquí. ¿Qué Eh, cosa yo, quiere hacer yo- para nosotros? Adelante. hay, hay que reconocer que con todas las discrepancias que tenemos, la Iglesia Católica hizo un buen trabajo en cuidar, en mantener toda esa documentación, todas esas epístolas, evangelios. Hizo un trabajo de preservación que para honra y gloria de Dios es y para beneficio nuestro. Tenemos problemas con los apócrifos, pero por lo menos los evangelios, las epístolas, hechos de los apóstoles, todo lo mantuvieron, lo cuidaron. Así que hay que reconocer a la Iglesia Católica ese trabajo excelente que ha hecho. Yo quiero antes de que nos vayamos comenzar a saludar, tomar unos minutos para saludar al pastor Roberto García, que está aquí con nosotros, a Spanish Ángeles, Albania Javier. Quiero también saludar a Ricardo Batista, que anda por aquí, muy bienvenido. Víctor Campuzano,
su esposa, Isa Almanzar, está aquí también conectada. Ronnie Villamán, ¿quién más está por aquí? Ramón Maldonado, Román Maldonado está por aquí. Norge Valdés, placer saludarte, Norge, un placer. Fernando González, Ana Luisa Martínez está por aquí. Vamos a ver quién más. Y hay otros que este coso se me borra toda la gente prácticamente Yo tuve el privilegio de tener una campaña con Roberto García. así. Tremendo yo. Él viene ahora en octubre. Ah, pues ahí estaremos. Va para allá, para No, Albarrosa. no, no. Creo que va para Osama, me parece. Ah, Ministro, ¿para dónde que usted va? Pastor García. Ah, Norma Madre Villamán está aquí. Su esposo también, Susana Castro, está viendo el video. Hay gente que, lamentablemente, mi Facebook me quita mucha de la gente que se conecta. Ministro, usted tiene que volver otra vez. Este tema no se ha terminado. sí, no, Tenemos no. que volver a tratarlo. Queda mucha tela por donde cortar. Falta mucho por donde cortar. Yo quiero también reconocer hoy a John Lennox. John Lennox es un matemático británico de una de las universidades más famosas del mundo, que es un apologista cristiano. Él defiende y ha discutido con muchísimos ateos a nivel de esos intelectuales de alto nivel de Cambridge. Él da clases de matemática en Cambridge y es también cristiano y entonces él enfrenta a todos los ateos famosos del mundo. Así que muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Él va a estar en Heraldos de Sion para los 100 años de la ACD. Entonces, nosotros vamos a ponernos de acuerdo con el pastor Francis, porque él tiene una agenda ese sí tiene una agenda complicada. Eso es la guerra de la galaxia de las agendas. Entonces, Usted usted la cuando vi. él, cuando él tenga tiempo, nosotros vamos a hacer el tiempo inmediatamente para que él pueda venir, porque todavía nos falta hablar mucho de las persecuciones. Tenemos que seguir hablando de los líderes de la iglesia del siglo tercero, del siglo cuarto, cuando la comodidad corrompió a la iglesia, aunque la iglesia venía corrompiéndose desde antes, ya desde el tiempo de Pablo. Pablo había dicho que venía el mal, pero que hasta tanto había quien lo detenía. Cuando fueron quitados todos los que lo detenían, entonces el mal entró. Así que ya falleció John Lennox. ¿Cuándo falleció John Lennox, Ángel? ¡Wow! Qué noticia tan dura para mí. Pero bien, tenemos entonces que organizarnos, ministro. Y por favor, despídanos en oración. Sí, sabe Humberto que, como usted mencionó, pues es una historia que tiene mucho todavía. Nosotros al tener toda la historia del siglo II hasta el siglo IV, yo le decía a usted, Humberto, es muy largo, es muy extenso todo lo que hay allí, pero qué Sí, bueno si podemos mirar, sabe que de manera coincidencial, estas últimas 3 semanas he estado solamente hablando de historia de iglesia, canon y todo eso, y yo dije, bueno, mira cómo son las cosas, como que se le pega un tema a uno de repente, y uno sí, comienza apasionándose de esos temas. es apasionante. Es Sí, sí, sí. apasionante cuando uno comienza a mirar cómo la reacción de los cristianos en la persecución. Ya yo sé que la vamos a mirar en otro tema, pero quiero por lo menos mirar eso allí, que es curioso, cómo llegó a ser hasta un símbolo de orgullo y la gente decía que quería morir como mártir. Llegó a ser Sí, un símbolo en su momento y la gente se tiraba y decía, vengan, aquí estoy yo quiero morir como un mártir. Fíjense qué sí, interesante, eso hay que mirarlo porque es rico lo que se puede ver todavía en la historia. Así que ojalá para mí sea un privilegio y de verdad que sentarme frente a Humberto allí, yo tengo que sentarme mucho a leer, mucho, mucho, y digo, no, no es solamente la media hora que uno dura aquí, pero de verdad es una bendición, porque sí, uno crece mucho. Así que estamos a la orden, cuando usted guste, pues ahí no, nos conectamos de nuevo. ¿Está bien? Vamos sí, a orar, vamos a orar. Querido Dios, gracias por la maravillosa oportunidad de poder compartir en este espacio. Gracias porque has puesto en la mente, en el corazón de Humberto, esta iniciativa donde se estudia tu palabra, donde se tratan temas serios de la Biblia y que no solamente se alimenta el interés por cosas, sino, Padre, que hay un interés real en tu palabra, en la doctrina bíblica. Oro para que tú sigas bendiciendo al hermano Humberto,
Sigue dando sabiduría y permite, oh Padre, que como instrumento que es tuyo, Él pueda continuar predicando tu palabra. Gracias por la historia que podemos revisar, puesto que nos recuerda que tú has sostenido esta iglesia en el tiempo y que tu iglesia no caerá. Muere Juan, pero tú levantas a otros hombres que defienden el cristianismo, que defienden la doctrina, que sostienen la iglesia, porque indudablemente esta iglesia es tuya. Oramos, oh Dios, para que nos ayudes a mantenernos firmes y que cuando sea necesario levantar voz a favor de tu iglesia, levantar voz y ser valientes en su momento, si fuese necesario, Señor, danos la valentía para poder entregar nuestras vidas en favor del cristianismo, en favor de la fe. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Un placer. Raúl, te lo puedes llevar. Bendiciones.